Distinguidos participantes, es un honor darles la más cordial bienvenida al Diplomado de Actualización Jurídica organizado por la Escuela de Derecho de Investigación y Formación en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Nos complace contar nuevamente con la presencia del doctor Pedro Huacho Trujillo, quien por segunda vez nos honra con su participación en este espacio académico, compartiendo conocimiento y experiencia en el ámbito jurídico. El doctor Huacho Trujillo, doctorando en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, ha realizado estudios de maestría en Derecho Civil en la Universidad San Martín de Porres, así como docencia superior e investigación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Se desempeña como profesor de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil en la Universidad Tecnológica del Perú y como docente ordinario en la Escuela Nacional de Barranca, en la Universidad Nacional de Barranca. Su trayectoria académica y compromiso con la formación jurídica hacen de su presencia en este diplomado una valiosa oportunidad para el aprendizaje y el debate académico. Muy nuevamente, bienvenido, doctor. Le cedo el pase. ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias, estimado Hugo. No sé si me puedes permitir la opción de poder compartir pantalla para poder iniciar. Muy bien. Ok, doctor, ya debería poder. Sí, listo. Me confirma si es que se puede ya visualizar. ¿Sí? ¿Se visualiza la presentación? Sí, doctor, se visualiza correctamente. Ok, perfecto. Listo, muy amable. Bien, nuevamente mi cordial saludo a todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a conversar algunos conceptos básicos, elementales, como repaso justamente de este tema de derecho procesal civil. Vamos a revisar temas como, por ejemplo, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, los presupuestos procesales, un poco de postulación de la demanda, el tema de la rebeldía, el tema de la calificación, el tema de un poco de teoría de la prueba, las formas especiales de conclusión del proceso, entre otros temas puntuales, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar con este primer tema denominado derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y seguramente cuando nosotros hemos revisado esta figura del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, siempre tenemos que partir por recordar que este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva forma parte de una categoría mayor o más amplia que es la tutela jurisdiccional. Recordemos que la tutela jurisdiccional es aquella protección que el Estado les brinda a los sujetos de derecho para cautelar, para proteger justamente las situaciones jurídicas de ventaja por medio de un proceso. En pocas palabras, recordemos que la tutela jurisdiccional lo que nos brinda es justamente esa protección respecto de los derechos e intereses que están en conflicto. Y como parte justamente de esta composición, tenemos lo que les decía yo, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Eh, si uno revisa la doctrina, coinciden en que este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva vendría a ser un derecho público, subjetivo y abstracto que tiene toda persona, mediante el cual justamente merece la protección por parte del Estado respecto de su conflicto de intereses, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, si tomamos la posición de priori, nos dice que estamos frente al derecho de tutela jurisdiccional efectiva cuando se exige que toda persona tenga la posibilidad de acudir libre e igualitariamente a un órgano jurisdiccional para solicitar ¿qué cosa? La protección de cualquier derecho o interés frente a cualquier lesión o amenaza. Entonces, lo que el Estado a nosotros nos garantiza justamente es la protección de esos derechos e intereses que están en conflicto. Por ejemplo, recordemos algo tal vez muy elemental, ¿no? Si es que yo le presto dinero a Hugo
y Hugo no me paga dentro del plazo convenido, yo tengo derecho a que el Estado de alguna manera me ayude a solucionar ese problema. Es decir, proteja mi interés, que en este caso es el interés de que se me pague, ¿no? Un interés de recibir este pago por parte de Hugo porque yo se le presté el dinero. Entonces, tengamos claro que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es eso, es el derecho que yo tengo de que el Estado me brinde los suficientes mecanismos para proteger un derecho que está siendo afectado de forma muy particular en un conflicto evidentemente privado. Por eso es que si tomamos la regulación normativa de ese derecho a la tutela, recordemos que se encuentra contenido en instrumentos normativos internacionales y también nacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana recogen y regulan, ojo, no expresamente, no te dice tienes derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sino que veamos qué es lo que nos dice. Nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a ser oída en plenas condiciones de igualdad pública o justicia por un tribunal. Entonces, tú tienes derecho a que un tribunal escuche tu asunto y resuelva tu conflicto. ¿Ya? La Convención Americana de Derechos Humanos también te dice eso. Tienes derecho a acudir a un tribunal para que solucione tu conflicto. La Constitución Política del Perú también recordemos que recoge ese derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Toda persona merece la protección de sus intereses por intermedio de un tribunal de justicia. Y más concretamente, en nuestro Código Procesal Civil habla o regula expresamente en el artículo primero y en el artículo 2 justamente este derecho. Nos dice en el artículo primero que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva nos garantiza el ejercicio o defensa de qué cosa? De derechos. Entonces, porque yo tengo derecho a que el Estado me proteja, justamente yo puedo accionar para que se me proteja o defenderme contra la otra persona que seguramente quiere accionar o interponer una demanda en contra mí. Y el Código Procesal Civil, también el artículo 2, nos dice claramente que por el derecho de acción en ejercicio del derecho a la tutela, todos tenemos la posibilidad de recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo qué cosa, la solución del conflicto o la dilucidación de una incertidumbre jurídica. Entonces, queda más claro que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho que nosotros tenemos a que se nos proteja cuando justamente algún derecho o interés está siendo vulnerado en el plano, como dice la doctrina procesal, en el plano material. ¿Ya? Ahora, las características de este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es justamente que tiene una naturaleza de derecho fundamental de carácter procesal, ¿ya? De carácter procesal. No es un derecho fundamental cualquiera, es un derecho de carácter procesal. Por lo tanto, al ser un de carácter de derecho fundamental, evidentemente goza de esta prerrogativa de observancia por parte de todas las instituciones públicas, privadas también. Es un derecho público, ¿por qué? Porque este derecho que ustedes tenemos, que ustedes tienen, yo también tengo, nos permite protegernos. Y esta protección nos las va a brindar un ente estatal, en este caso, el Poder Judicial. Por eso es que dicen que tiene como característica que fundamentalmente es un derecho público. El derecho que yo ejerzo a la protección es un derecho que se va a accionar frente a un ente estatal. Es un derecho abstracto, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué? Porque es un derecho innato, es ideal, no lo ves, no lo sientes, no lo percibes, que finalmente se va a tener que materializar. ¿Ya? Es un derecho abstracto, es decir, es un derecho ideal. Ahora, ¿por qué es un derecho subjetivo?
porque le corresponde a todos los sujetos de derecho. ¿Ya? Entonces, cuando se dice que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho subjetivo, implica reconocer de que este derecho le es atribuido a todos los sujetos de derecho. ¿Ya? Entonces, esas son las 4 características fundamentales de ese derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Un tema muy importante que no debe de soslayarse en el repaso de esta figura del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el contenido. ¿Ya? Es el contenido. Algunos los denominan componentes del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Algunos lo llaman incluso dimensiones. Algunos le llaman niveles. En doctrina española lo denominan grados de protección. Lo que nos dice el contenido del derecho a tutela jurisdiccional efectiva es fundamentalmente de que este derecho se puede subdividir en diversos componentes, ¿ya? En diversos componentes. Por ejemplo, tomemos el primer componente, que es el derecho de acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por por gozar de ese derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tú también, ojo con lo digo, también tienes derecho a acceder justamente a la justicia. ¿Y qué quiere decir acceder a la justicia? Es decir, acceder a los tribunales. Por lo tanto, en el ejemplo que yo les estaba dando, si es que yo le presto dinero al doctor Hugo, se vence el plazo, no me paga, lo llamo a conciliar, no me paga. Finalmente, yo tengo el derecho a poder presentar la demanda ante un tribunal de justicia para efectos de que solucione el conflicto. ¿Por qué tengo ese derecho de poder acceder al tribunal de justicia? Es decir, presentar mi demanda. Porque gozo del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Uno de los derechos más vulnerados, justamente, o de los componentes más vulnerados del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es este derecho que les estoy indicando, esta dimensión, si se quiere, o componente, que es el derecho de acceso a la justicia. Por lo tanto, si es que, por ejemplo, un juez califica de forma tal vez un poco indebida la demanda, te dice inadmisible, peor aún, te dice improcedente, pero no te sustenta en los requisitos o el incumplimiento de los requisitos del 426, sobre todo en el 427 del Código Procesal Civil. Es decir, te rechaza sin ningún fundamento. Si a usted se le rechaza sin ningún fundamento, ahí dirán, se me está denegando el derecho de acceder al tribunal. Por lo tanto, se me está vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En doctrina también se discute la vulneración de este derecho en aquellas situaciones, y ustedes seguramente habrán podido notar este escenario, en materia de alimentos. Dice la normativa, que el obligado, generalmente es el varón, no podrá o no puede plantear una demanda de reducción o exoneración de la pensión de alimentos si no acredita o no está al día en el pago de la pensión de alimentos. Es decir, es una condición de la ley que primero yo estoy al día y luego recién puedo demandar la reducción o la exoneración de la pensión de alimentos. Un sector de la doctrina dice, esa situación, esa norma en particular, vulnera el derecho a tutela jurisdiccional efectiva. Particularmente vulnera el derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque si tú no pagas primero la pensión, no podrás demandar posteriormente. Y ahí te están recortando ese derecho de acceder al tribunal a través de esta demanda de reducción. Por lo que primero tendrías que cumplir con la pensión de alimentos. Entonces, ese es el primer contenido, el derecho de acceso a la justicia. El segundo componente que ustedes tienen respecto de este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho a un proceso justo, que se conoce como debido proceso. ¿Qué quiere decir? Si tú ya accediste al tribunal, presentaste tu demanda, te calificaron todo ok, tú tienes derecho a que ese proceso continúe, se siga desarrollando, te permitan presentar
los escritos, que cada pedido que tú realices dentro del proceso te lo otorguen. Por ejemplo, yo pido copias de la demanda, pido copias de una resolución, me la tienen que dar, yo ofrezco medios de prueba, lo tienen que tramitar. Entonces, el contenido del derecho a tutela jurisdiccional efectiva también implica que el desarrollo mismo del proceso sea correcto, sea adecuado. ¿Ya? Entonces, eso implica el derecho a un proceso justo, que en el desarrollo del proceso también se garantice este derecho a tutela jurisdiccional efectiva, a que todo esté correcto y en orden. Repito, cuando tengan que presentar pruebas, tiene que ser hecho su trámite válidamente. Si ustedes quieren apelar, también. Entonces, eso te garantiza este derecho a un proceso justo. Ya, el proceso se desarrolló. El otro componente que tenemos es el derecho a una respuesta fundada en derecho. ¿Qué quiere decir? La obtención de una sentencia motivada. ¿Ya? Si el proceso ya se desarrolló, va a llegar a un fin. Ese fin va a ser a través de la sentencia y esa sentencia tiene que estar correctamente fundamentada. Tiene que responder finalmente a todo aquello que se ha pedido y sobre todo se ha discutido en el proceso judicial. Entonces, por el derecho a tutela judicial efectiva, también ustedes, todos nosotros tenemos el derecho a que un juez nos otorgue una sentencia correctamente justificada y motivada. Muy bien, ya tenemos la sentencia. Seguidamente, también el derecho a tutela jurisdiccional efectiva nos dice que nosotros tenemos el derecho a la ejecución de las decisiones. ¿Qué quiere decir? El derecho a que la sentencia que tú obtuviste aquí finalmente pueda ser ejecutada. ¿Ya? Ejecutada. Por lo tanto, si es que, por ejemplo, no se cumple con la ejecución de la sentencia, se ordenó pagar, se ordenó inscribir, se ordenó algo en la sentencia y no se está cumpliendo, ustedes rápidamente dirán, este juez me está vulnerando mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué? Porque no me permite o no se está dando la ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia. Ahora, es importante recordar que este es el contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Ya? Este contenido, estimados y estimadas, es importante recordarlo porque nos sirve cuando uno quiere cuestionar, por ejemplo, resoluciones judiciales, es decir, apelar. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfrenta a una decisión final, va a interponer recurso de apelación y sobre todo va a ir a oralizar ante los órganos superiores civiles. Muchas veces los jueces te van a decir, a ver, señor abogado, en su apelación, ¿cuál es el contenido del derecho a la tutela que se está vulnerando? Porque en muchas apelaciones solamente dicen, no, se me vulneró mi derecho a la tutela judicial efectiva. Ya, pero ¿qué componente? ¿Qué contenido? No se te permitió apelar, no se te permitió ofrecer prueba, la sentencia está mal hecha, es un tema de ejecución, es un tema de que te rechazó liminarmente te declaró improcedente la demanda. ¿Cuál es finalmente el contenido que se te afecta del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? ¿Ya? Entonces, este es el contenido esencial y fundamental del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Ahora, una vez que hemos visto este contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, veamos las manifestaciones. Y las manifestaciones, como ustedes se habrán dado cuenta sobre la base del artículo 2, son estos dos extremos. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ustedes lo van a manifestar cuando ejercitan el derecho de acción o cuando ejercitan el derecho de contradicción. Y eso claramente te lo dice el Código Procesal Civil. Te dice, por el derecho de acción, todo sujeto en ejercicio ¿de qué? Del de la tutela jurisdiccional efectiva. Va a recurrir. Por el derecho de contradicción, también, ¿no? Por ser titular del derecho de tutela, tú tienes derecho de contradicción. ¿Ya? Entonces, como veremos,
este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se manifiesta de esa manera. ¿Cómo así? Tomando solamente el ejemplo básico y elemental, ¿no? Si estamos en el escenario del plano material, es decir, el plano de la realidad de los hechos, Juan le prestó dinero a María. Ya agotó todo. La buscó, le mandó carta notarial, la llamó a conciliar y nada que ver. No quieres pagarle la deuda, María, a Juan. Entonces, lo que va a tener que hacer Juan es, evidentemente, trasladarse del plano material, va a tener que trasladarse al plano procesal. ¿Y por qué puede trasladarse? Es decir, ¿por qué puede ir a un proceso judicial? ¿Por qué finalmente este puede ir a un proceso judicial? Porque él tiene, Juan, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Ya? Por eso es que él, si es que su acreedora no le paga, agota todo, puede ir al proceso judicial, porque tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Y cómo va a materializar ese derecho? A través de una demanda. Formulará una demanda y la presentará al Poder Judicial. Ese es el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pero él únicamente nomás no tiene ese derecho. Recuerden que también tiene ese derecho la demandada, ¿no? La posible demandada, María. Entonces, María en el plano procesal también podrá ejercitar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, porque también tiene derecho a que el Estado le proteja sus intereses. Y ella se podrá defender, ¿ya? Podrá plantear sus defensas. Entonces, así es la manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Se ejercita a través del derecho de acción o del derecho de contradicción, ¿ya? Muy bien, entonces, con eso hemos visto los aspectos básicos del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Seguidamente, vamos a revisar la figura de los presupuestos procesales, que siempre es importante recordar cuál es su estructuración, su naturaleza y las particularidades que tiene estos denominados presupuestos procesales. Cuando estamos hablando de presupuestos procesales, estamos hablando, según la doctrina, de aquellas exigencias que el proceso tenga, para que el proceso tenga existencia jurídica y validez formal. Nos dicen además que son exigencias que deben existir previamente para efectos de que se configure un proceso judicial. Son exigencias para la conformación de la relación jurídica procesal válida. En pocas palabras, como su nombre lo dice, cuando estamos hablando de presupuestos procesales, estamos hablando de aquellas exigencias previas, fundamentales, que tenemos que cumplir para el inicio, desarrollo y finalización válida de un proceso. Entonces, eso son los presupuestos procesales. Por eso es que cuando nosotros tenemos casos en los que tenemos que llevarlos a un proceso judicial, tenemos que revisar preliminarmente la configuración de los presupuestos procesales. Repito, los presupuestos procesales son exigencias previas que tenemos que cumplir para efectos del inicio, desarrollo y finalización de un proceso judicial. Por eso es que la doctrina, sobre la base evidentemente también de la normatividad procesal, nos dice de que estas exigencias van a clasificarse en presupuestos procesales formales y por otro lado los presupuestos procesales materiales, formales y los materiales. Ahora, vamos con este primer presupuesto procesal que son los presupuestos formales. Cuando estamos hablando de los presupuestos procesales formales, ahí tenemos a la competencia del juez. Recordemos que la competencia del juez es una aptitud. Es una aptitud que tiene el juez de poder solucionar el conflicto concretamente. Entonces, un juez es competente porque
tiene esa capacidad de poder solucionar un determinado conflicto. Ojo, un determinado conflicto. Por eso es que la determinación de quién es el juez que va a ver mi caso va a regirse sobre la base de los criterios que nosotros conocemos, como por ejemplo el criterio de competencia, competencia por la materia. Es decir, determinadas materias van a ser vistos, van a ser llevados ante determinados jueces en función de la naturaleza de la pretensión. Generalmente se nos dice, ¿no? Si mi conflicto es un divorcio, no lo voy a llevar al juez laboral, ¿no? Tendré que tener en cuenta que el posible juez va a ser un juez de familia, por la naturaleza de la pretensión. También tenemos la competencia por la cuantía, ¿no? Cuando se va a determinar a qué juez se va a tener que llevar el caso en función del monto de lo que tú estás pidiendo, porque van a haber pretensiones que tienen una cuantía, es decir, un monto dinerario que va a ser materia de discusión. Por ejemplo, si yo demando al autor Hugo por indemnización, $500,000 o en otro caso al otro Hugo lo demandan por 20,000 soles de indemnización. Entonces, va a haber una variación en función del monto que yo estoy pidiendo, ¿ya? La cuantía de la pretensión. Entonces, el primero, competencia por la materia, el segundo, competencia por la cuantía. También tenemos el tema de la competencia por el grado y función, ¿no? Grado y función. Esto se da en naturaleza en función, va la redundancia, de qué órgano de nivel jerárquico va a revisar el caso concreto. Generalmente también teníamos la competencia de turno en función de a qué juez le toca por el determinado cronograma o sistema que se tenía hace mucho tiempo. Pero cuando estamos hablando, repito, de la competencia por grado y función, estamos hablando del juez competente en función del nivel de conocimiento que va a tener. No me refiero a quién es nivel de conocimiento, no me refiero a la capacidad intelectual o académica, no, sino al nivel de cognición propiamente. Por ejemplo, una demanda de alimentos no va a ir directamente a la Corte Suprema, ¿no? Si es una demanda de alimentos, por el grado, la función. Una demanda de despido arbitrario no voy directamente ante la Corte Suprema. Primero voy ante un juez de inferior jerarquía. Entonces, competencia por grado y función. Y luego tenemos el tema de la competencia por el territorio, ¿no? En función del área geográfica en la que se encuentra el conflicto. Y ahí tenemos diversos criterios, ¿no? Por ejemplo, las reglas en materia de derechos reales, ¿no? Que nos dicen, el juez competente es el juez del lugar donde se encuentran los bienes, ¿no? Hay también el tema de las obligaciones, el lugar del cumplimiento de la obligación. En caso de materia de alimentos, nos dicen que puede ser el juez del lugar del domicilio del demandado o también del demandante. Entonces, en función del territorio, de la ubicación del sujeto del conflicto, vamos a tener que revisar quién es el juez competente. Entonces, esto es importante recordar el tema de la competencia porque, repito, si es que tenemos un conflicto jurídico de préstamo de dinero, un desalojo, accidente de tránsito, una indemnización, una nulidad de acto jurídico, cualquiera, primero tendré que pensar quién es el juez competente. Luego tenemos el segundo presupuesto procesal, que es la capacidad procesal. Y aquí tenemos la capacidad procesal, recordemos que sigue la misma, incluso la clasificación de la capacidad de materia civil, que nos dicen que es la capacidad para ser parte y la capacidad procesal propiamente dicha. Entonces, ¿esto qué implica? Que tenemos que revisar si es que aquel que va a plantear la demanda tiene o no tiene esta capacidad jurídica de poder ejercitar directamente sus derechos.
porque recordemos que todos somos titulares de los derechos como sujetos de derecho. Sin embargo, la normatividad nos dice que determinados sujetos no pueden iniciar por sí mismos procesos judiciales, sino que van a tener que participar a través de representantes legales generalmente. Por eso es que nosotros tenemos que recordar, todos sujetos podremos ser parte, ¿no? Pero no podemos ejercitar esos derechos de naturaleza procesal. El típico ejemplo, ¿no? Si es que el menor de edad no puede directamente demandar a su padre pensión de alimentos, ¿no? Tiene que hacer a través de un representante, en este caso, de la madre. Entonces, el segundo presupuesto formal es la verificación de la capacidad procesal del que va a interponer la demanda y contra quién también. Es importante que se pueda tener clara este presupuesto procesal de la capacidad. Y finalmente, el otro presupuesto procesal formal son los requisitos de demanda que están recogidos en el artículo 424, justamente del Código Procesal Civil. ¿Qué quiere decir? Que tendremos que tener en cuenta cuáles son esas exigencias formales que tiene que tener esta demanda para efectos de que pueda ser postulada correctamente y pueda ser admitida y posteriormente pues discutida dentro de un proceso judicial. Entonces, estos son los presupuestos procesales formales. Algunos lo llaman también presupuestos procesales en estricto sentido. ¿Ah? Ahora, los otros presupuestos, la otra clase de presupuestos procesales son los presupuestos procesales materiales. Y estos son conocidos también como condiciones de la acción. Seguramente habrán escuchado y siempre se escuchan, ¿no? Las condiciones de la acción. Ya. A esas denominadas condiciones de la acción, la doctrina las denomina también, o las llama también, presupuestos procesales materiales. Entonces, cuando escuchemos condiciones de acción, allá son los presupuestos procesales materiales. ¿Por qué? Porque fundamentalmente van a tener una incidencia en el plano material. ¿Ya? Una incidencia en el plano material. Recuerden ustedes el tema, esto de acá, ¿no? Plano material. Cuando veamos los presupuestos procesales o condiciones de la acción, fundamentalmente vamos a empezar a verlos en este plano. Y ahora vamos a explicar aquí. Les decía yo que los presupuestos procesales materiales son las condiciones de la acción. ¿Por qué son materiales? Porque tienen una incidencia en el plano material, en el plano de los hechos, en el plano de la vida social, la realidad social. Dice, primero, el interés para obrar. Recordemos que el interés para obrar es un estado de necesidad. Urgente, actual, concreto, objetivo, ¿no? Real de protección jurídica. Repito, el interés para obrar es un estado de necesidad que se debe de tener de solución, de que se solucione su conflicto dentro del tiempo más próximo. Entonces, cuando estamos hablando de interés para obrar, tenemos que preguntarnos siempre cuál es el estado de necesidad actual, urgente y permanente, objetivo, real de la persona. Típico ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si es que yo le presté al doctor Hugo 5.000 soles? 5.000 soles. Y establecimos como fecha de pago el 25 de julio del 2025. Así está, todo está pactado en el contrato, en los acuerdos. Yo el día de mañana voy y digo, demando al doctor Hugo, lo llevo a conciliar y lo demando para que me pague. ¿Ahí tendré interés para obrar? No, no tengo un estado de necesidad actual, permanente, urgente, porque en el contrato dice 25 de julio. Otra situación, ¿no? ¿Qué pasaría si es que yo demando al doctor Hugo, conocía de un acto jurídico que celebraron el doctor Hugo con otra persona, yo estoy involucrado también, conocía de esa situación, pero ya pasaron 15 años de esa celebración del contrato. Ya prescribió, porque la acción de nulidad
prescribe a los 10 años. Ya pasaron 15, yo conocí esa situación y no fui diligente y pasaron los 10 años. Ya son 15 años de esa celebración del contrato, del acto jurídico. ¿Tengo un estado de necesidad actual, urgente? No lo tengo. Por eso es que no tengo interés para obrar. No tengo interés para obrar. Lo mismo pasa si es que, por ejemplo, doctor Hugo, yo le presté la plata, pero doctor Hugo ya me pagó todo y yo lo demando. Digo, págame. ¿Tengo interés? No tengo interés porque no tengo un estado de necesidad que se me solucione mi conflicto. Entonces, el interés para obrar es eso, es el estado de necesidad actual, urgente, permanente, que tiene ese sujeto de derecho de que se le proteja su derecho o interés. Entonces, si es que no lo tiene, evidentemente hay ausencia de interés para obrar. El otro presupuesto procesal es la legitimidad para obrar, que implica entender aquella posición habilitante que tiene el sujeto para efectos de ejercer el derecho de acción. Algunos lo llaman la posición habilitante, algunos lo denominan, es un concepto relacional de identificación de los sujetos del derecho material y los sujetos de la relación del plano procesal. ¿Cómo así? También tenemos que verificar la legitimidad. Supongamos que Juan es el acreedor y María es la deudora, ¿no? Juan es el demandante, ¿no? Él debiera ser el demandante. ¿Por qué? Porque en el derecho material él tiene la posición habilitante, ¿no? ¿Qué pasaría si es que Juan no demanda a María, demanda a Pedro? Y Pedro ni siquiera tiene poder, no tiene representación, no tiene nada, pero Pedro demanda a María. ¿Pedro tiene legitimidad? No, porque no participó. Aquí en el plano material, ¿dónde aparece Pedro? Acá aparece Juan y María, nada más. Entonces, la verificación de los sujetos que van a participar o están participando en un proceso tienen que coincidir. Tienen que coincidir. Esta coincidencia, esta coincidencia se entiende como legitimidad. Aquel que tiene un derecho a discusión en el plano material es el que debe de interponer la demanda. Ahora, ¿directamente él lo podrá hacer? Sí. ¿Puede hacerlo a través de otros? Sí, pero tendría que ser a través de la figura de la representación o alguna otra figura de un interés difuso, etcétera. ¿Ya? Pero la legitimidad para obrar es eso. Es la posición habilitante que tiene el sujeto para efectos de interponer la demanda. ¿Y cómo yo voy a verificar si tiene o no tiene una posición habilitante, doctor? Vas a tener que verificar el tema del plano material. ¿Ya? Por eso es que la legitimidad, esta es la ordinaria. Puede haber legitimidad extraordinaria también, ¿no? O puede haber legitimidad derivada. ¿Cuándo hay legitimidad extraordinaria? Cuando, por ejemplo, la ley te dice que tú puedes interponer esa demanda, a pesar de que no formes parte de la relación material. ¿Cuál es el típico ejemplo? Por ejemplo, la participación del Ministerio Público. El Ministerio Público puede pedir, puede demandar, iniciar procesos judiciales, por ejemplo, de desaparición, de muerte presunta. Puede hacerlo, pero participa en el plano material. No, la Fiscalía no participa, ni siquiera es miembro de la familia. ¿Cómo va a participar? Pero él puede. ¿Por qué? Porque la ley así lo dispone, lo dispone. Entonces, esa es legitimidad extraordinaria. Cuando la ley te dice que a pesar de que no formas parte del plano material, igual tú puedes estar dentro del proceso, ¿no? En la legitimidad derivada es cuando eh, el sujeto originario te deriva su derecho para efectos de que tú posteriormente puedes iniciar un proceso judicial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que se hace una cesión de derechos, ¿no? Juan le dice a su hermano Pedro, ¿sabes qué? Te cedo mi derecho de crédito. Él será el nuevo acreedor y María Dora. Entonces, ahí, por esa derivación de derechos, acá Juan ya no sería el demandante, sino sería Pedro. ¿Es posible eso? Sí, a eso se llama legitimidad derivada.
¿ya? Legitimidad derivada. O si es que, por ejemplo, le vendió pues un terreno o algo, él puede demandar, sí, porque tiene legitimidad derivada. ¿Ya? Entonces, esas son las tres clases de legitimidad para obrar. Recuerden, la legitimidad para obrar es la posición habilitante que yo tengo para poder demandar. ¿Y cómo verificar esa posición habilitante? Tendré que verificar que en la vida real, quién es el afectado y quién es el que afectó. ¿Ya? La legitimidad para obrar puede ser la ordinaria, la derivada y la extraordinaria. ¿Ya? La ordinaria es lo que yo les dije, ¿no? Verificar la posición habilitante en el plano material. La derivada, verificar si es que en el plano material se le transfirió o no se le transfirió ese derecho a otra persona. Y esta persona tendría legitimidad para poder demandar. Y la extraordinaria es cuando la propia ley así te permite, te posibilita, te da esa legitimidad para demandar a pesar de que tú no formaste parte de la relación material. ¿Ya? Y finalmente, aunque algunos dicen que ya no es considerado un presupuesto o condición de la acción, tenemos a la voluntad de la ley. La voluntad de la ley lo que nos dice es que fundamentalmente aquello que tú vas a solicitar o el interés que buscas que se proteja tenga un sustento, un respaldo en el ordenamiento jurídico. Quiere decir que exista un artículo, una norma que te permita ese derecho, ¿no? Que te garantice agarrar ese derecho. Por ejemplo, si que planteas una reivindicación, ¿cuál sería tu norma habilitante? ¿No? El 927. Si planteas un desalojo y dices que él es precario, tú tendrás que también indicar eso, tu posición habilitante en función de lo que dice la ley, ¿ya? Lo que dice la ley. Sin embargo, la doctrina moderna dice que ya esto no es, porque se sobreentiende de que la pretensión que uno lanza debe contener intrínsecamente esta posibilidad de ser amparada por el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Muy bien, entonces, esos son los presupuestos procesales. Recuerden, los formales y los materiales. Si es que tenemos nosotros cualquier caso que revisar, tenemos que principalmente preguntarnos si cumple o no cumple mi caso en concreto, en función de la información preliminar al menos que me dan estos, estos presupuestos procesales, formales y los materiales. ¿No? Los formales y los materiales. Muy bien. Ahora, la importancia de este tema de los presupuestos procesales se da en función de los momentos o las situaciones en las que éstas pueden ser controladas por las partes del proceso y fundamentalmente por el juez. Veamos entonces que el tema de los presupuestos procesales no es un tema cualquiera. La normatividad procesal no lo toma como un tema cualquiera. Por eso es importante que siempre recordemos cuáles son estos presupuestos procesales. Porque vean, según la normatividad, estos presupuestos procesales que hemos conversado, el juez tiene que controlarlos. ¿Cuándo y en qué momento? Cuando califica la demanda. En ese momento de calificación de la demanda, el juez tiene que revisar estos presupuestos procesales, los formales y los materiales. Ese es el primer momento. El segundo momento en el que nuevamente debiera de revisar, por si A o B se le pasó, es cuando hace el saneamiento del proceso. ¿Ya? Entonces, el segundo momento de control de los presupuestos puede realizarlo al momento de sanear el proceso. El tercer momento de la oportunidad es al momento incluso ya de emitir la sentencia, de la construcción misma de la sentencia. Y esto lo vamos a tener sobre la base de la regulación del artículo 121, en el último párrafo del Código Procesal Civil, donde nos dice que el juez puede controlar la revisión de la relación jurídica procesal válida, es decir, puede revisar los presupuestos procesales. Entonces, fundamentalmente, en estas tres momentos o etapas del proceso judicial, el juez puede revisar los presupuestos procesales. Por eso es la importancia. Si es que el juez lo va a revisar hasta 3 veces, puede revisarlo, vean la importancia de esos presupuestos procesales. Y también la doctrina nos dice que puede hacerlo también a través de una nulidad de oficio, amparándose en el artículo 176 del Código
procesal civil. Entonces, si es que el juez advierte que puede ser que calificó mal, no va a esperar el saneamiento, dice no, nulidad procesal. O no espera la sentencia, sino dice, falta un presupuesto procesal, anulo todo hasta el saneamiento. ¿Para que no anule cuando ya emita después de la sentencia? Entonces, una posibilidad es que el juez pueda hacer ese control en función del artículo 176, es decir, la nulidad de oficio. La nulidad de oficio. Ahora, el control también no solamente es del juez, sino también de las partes. Por ejemplo, según la doctrina nos dice que el demandado puede controlar los presupuestos procesales a través de las excepciones procesales. Ustedes habrán escuchado la excepción procesal, por ejemplo, de prescripción. Hay una excepción procesal de prescripción, de caducidad, de convenio arbitral, de conciliación, de transacción, ¿no? De agotamiento de la vía previa. Entonces, hay excepciones, ¿no? Excepción de falta de legitimidad para obrar. Entonces, el demandado puede controlar esos presupuestos procesales a través de las excepciones. También la doctrina dice, puede hacer una apelación del auto admisorio, puede apelarlo, puede hacer un pedido de improcedencia, ¿no? Para que el juez lo haga en el saneamiento del proceso, puede hacerlo. Algunos lo hacen en la misma contestación de la demanda, ¿no? Dentro del contenido de la contestación dicen, por si acaso también existe un problema en los presupuestos procesales. Esto lo he visto poco, pero sí se da en la práctica. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? Para que en la contestación lo colocan, porque generalmente la contestación se revisa siempre al momento de construir la sentencia. Entonces, para que ahí en la sentencia el juez lo pueda controlar. También dicen que se aplica la nulidad procesal. O sea, uno podría pedir la nulidad, por ejemplo, eh, del auto admisorio, ¿no? Aunque existen discusiones si es que es posible pedir su anulación o no, pero doctrina dice que podemos intentar plantear la nulidad procesal. El demandante también puede controlar, sí, a través de la nulidad del proceso. ¿Qué pasa si es que detecta un problemita? Puede pedir que se anule. Es mejor que se anule una parte que se anule luego todo el proceso. Entonces, vean la importancia de poder controlar los presupuestos procesales. Lo puede hacer el juez, también las partes, tanto el demandante como el demandado. Entonces, vean la importancia de esos presupuestos procesales. Ahora, habiendo ya visto el tema de los presupuestos procesales, vamos a revisar algunos tópicos de las primeras fases de la postulación del proceso. Vean, cuando estamos hablando de la postulación del proceso, recordemos las etapas del proceso civil, ¿no? Según la doctrina nos dice que las etapas, tenemos la etapa postulatoria, que es aquella donde justamente se presentan los argumentos, es decir, la demanda, las postulaciones, las defensas y las estrategias, se postulan. Tenemos luego también la etapa probatoria, ¿no? Que es aquella etapa en la que rige justamente la actividad probatoria en general. Tenemos luego la actividad decisoria, en la construcción de la sentencia, la actividad impugnatoria, que se va a materializar a través de los recursos y remedios, y finalmente la etapa ejecutoria. Entonces, según la doctrina, son 5 las etapas que transcurren en un proceso civil. ¿Ya? Ahora, cuando estamos hablando de los procesos civiles, nosotros vamos a revisar únicamente algunos tópicos, les decía yo, de etapa postulatoria, pero para efectos de ubicarnos, recordemos el íter más o menos genérico de un proceso de cognición, como es el caso del proceso de conocimiento. Entonces, recordemos que todo inicia con la demanda, esa demanda se presenta, esa demanda se califica, puede haberse calificado positivamente. Luego tenemos el emplazamiento, ¿no? La demanda se emplaza, es decir, se notifica a la otra parte tiene un plazo, va a depender de cada vía, en el caso del conocimiento son 30, para formular la contestación. Se hace la contestación, se saca luego el auto de saneamiento, que no es otra cosa que el sanear el proceso. Se saca un auto, una resolución judicial, donde dice todo está ok hasta ahora. Luego se corre traslado este saneamiento para que las partes puedan proponer
puntos controvertidos. Proponen qué cosa debe de ser materia de discusión en el proceso judicial. Luego, con esta propuesta o no de las partes de qué puntos deben de discutirse o no, lo que sigue es que el juez pueda emitir otra resolución judicial donde fije los puntos en controversia y también sanee la prueba. Es decir, decida qué pruebas se admite y qué pruebas no se van a admitir en el proceso judicial. En el proceso judicial. De ser el caso, vamos a tener una audiencia de pruebas. Esto es únicamente si es que existe prueba que actuar. Si es que no existe prueba que actuar, no se va a tener que convocar a una audiencia de prueba. La audiencia de prueba se desarrolla, finaliza y posteriormente lo que tenemos es la emisión de la sentencia. Entonces, este es el íter básico y genérico de un proceso de conocimiento. La estructuración está dada sobre la base de la regulación del Código Procesal Civil y lo que es importante es que nosotros siempre recordemos un poco las etapas, ¿no?, de los procesos. Muy bien, habiendo visto entonces estos aspectos preliminares de la postulación del proceso, vamos rápidamente con el tema de la demanda, ¿no? Recordemos que la demanda es un acto procesal que va a ser realizada, efectuada por un justiciable, en este caso el demandante, se le denomina así, quien hace ese ejercicio del derecho de acción y acude a un tribunal planteándole una o varias cositas, sobre las cuales le va a decir al juez, quiero que soluciones este problema. Yo te pido y ese algo tiene que ser solucionado por el juez. Entonces, en la demanda, las características fundamentales que debemos recordar son aquellas reglas que están reguladas en el artículo 130, más el 424, más el 425, ¿no?, del Código Procesal Civil. Entonces, con estas normas, fundamentalmente estas tres normas, yo voy a construir la demanda, ¿no? Y dentro de el 130 están algunas exigencias formales, en el 424 están las reglas fundamentales de la redacción propiamente y el contenido mismo de la demanda, ¿no? Por ejemplo, nos dice que la demanda debe de contener la designación del juez, la identificación del demandante, la identificación del demandado, el petitorio, los hechos, los fundamentos de derecho, los medios probatorios, los anexos también. Entonces, eso tengo que tenerlo muy claro para efectos de presentar la demanda, sobre la base de estas tres reglas procesales. Muy bien, supongamos que ya la demanda la presentamos. La demanda ha sido ya presentada. Si la demanda ha sido presentada, va a tener que ser calificada. Va a tener que ser calificada. Y esta calificación puede ser positiva o puede ser negativa. Si es que el juez califica positivamente, recordemos que se denomina una demanda admitida o demanda admisible. ¿Por qué? Porque cumplió los requisitos de fondo y forma. O sea, todo está ok. Si todo está ok, entonces la demanda es admisible. El inconveniente viene si es que la calificación es negativa. Y la calificación negativa puede originar dos situaciones. Que la demanda sea negativa porque ha sido declarada inadmisible o puede ser porque ha sido declarada improcedente. ¿Cuándo es inadmisible? Cuando no cumple con los requisitos formales, es decir, aquellos que están regulados en el 426. ¿Tá? El 426 te dice en qué situaciones te voy a declarar yo como juez inadmisible tu demanda. Entonces, si es que tu demanda no cumple con ese artículo, el 426, entonces el juez te va a declarar inadmisible. Ahora, cuando te declara inadmisible, recuerden que puede ser subsanado, puede ser pasible de subsanación, de corrección.
El inconveniente viene si la calificación es negativa cuando te dicen improcedente. Si te dicen improcedente, evidentemente es una calificación negativa, es porque no has cumplido con los requisitos de fondo contenidos en el artículo 427 del Código Procesal Civil. Y ahí viene un inconveniente, porque esta improcedencia ya no puedes subsanarlo. Lo único que tendrás que hacer es fundamentalmente apelarlo, ¿no? Decir, no estoy de acuerdo con esa decisión del juez que, mediante el cual me ha rechazado la demanda. Entonces, la ventaja, si se quiere, de la inadmisibilidad es que tú puedes subsanar. En cambio, si te declaran improcedente, es no subsanar, ¿ya? No vas a poder subsanar esta calificación negativa. Entonces, repito, la demanda se presenta, esta va a ser calificada. Si es positiva, admitida correctamente. Negativa, puede ser que te declaren inadmisible o te declaren improcedente. Vean, luego, si es que te admiten la demanda, lo siguiente que va a ocurrir es la denominada figura del emplazamiento con la demanda. El emplazamiento con la demanda. Y cuando estamos hablando del emplazamiento a la demanda, nosotros vamos a tener que tener claro, para la redundancia, que si a mí me notifican y me dicen que tengo que contestar la demanda, yo como demandado puedo asumir las siguientes posiciones. No comparezco, es decir, no me presento. Para nada me apersono al proceso. Y ahí vamos a tener la figura de la rebeldía. Si es que yo se notificó al doctor Hugo, el doctor Hugo no hace nada por apersonarse dentro del proceso, entonces él va a tener la condición de rebelde, ¿no? Previa decisión judicial. El juez es el único que puede decir, ¿sabes qué? Rebelde. Luego tenemos la otra posibilidad de que cualquier demandado puede comparecer. Puede comparecer y efectivamente contesta la demanda. O sea, comparece, me dice, me apersono y yo contesto la demanda. Y ahí cuando contesto, implica no solamente la contestación, sino puedes tú reconvenir, puedes formular excepciones, defensas previas, cuestiones probatorias. Entonces tú te apersonas y contestas. Esa es tu primera opción. Pero puedes tú apersonarte y no contestar, o sea, no ejercitar directamente un, un mecanismo de defensa. Puedes no contestar. ¿Cómo así? Pues tú, por ejemplo, solamente presentas tu apersonamiento. Si te llega una notificación a tu casa, dices solamente presento mi apersonamiento, diciendo no, me apersono al proceso y nada más. Si es que esto es así, puede ser declarado rebelde, ¿no? O puedes tú apersonarte y te allanan, dicen, fórmula allanamiento. Es decir, me allano la demanda. O reconocimiento. Dicen, acepto todo lo que me dices. O puede no contestar y formular solamente excepciones, porque hay algunos, por ejemplo, abogados que no contestan la demanda, solamente presentan la excepción procesal y ya está, creyendo que a veces con eso únicamente pueden ganar. Va a depender de la estrategia que manejen. Entonces, no siempre aquella persona que se apersona al proceso, aquel sujeto que se apersona al proceso, no necesariamente tiene que contestar, puede no contestar y puede utilizar cualquiera de estos escenarios que les he comentado. ¿Ya? Entonces, ese es el emplazamiento del demandado. ¿Ya? Tenemos la figura del emplazamiento del demandado. Ahora, hablando de este emplazamiento del demandado, vamos a referirnos a esta figura fundamentalmente de la no comparecencia que va a originar la rebeldía. La rebeldía. Cuando estamos hablando de la rebeldía, se va a configurar siempre que se den estas situaciones. ¿Qué nos dice la normativa? Dice, vamos a tener la condición de rebeldes cuando se haya notificado válidamente al demandado con la resolución que le confiere el traslado de la demanda o la reconvención. Es decir, primera exigencia, que te hayan notificado.
Segunda exigencia para que te puedan declarar rebelde, no solamente basta que no te notifiquen, sino también que resulta necesario que se haya vencido el plazo para contestar la demanda o la recomendación. Entonces, el presupuesto es, te notifican, primera exigencia. La segunda exigencia es que transcurre el plazo que te dieron para contestar. Si te dieron 30 días para contestar, no contestas, ya estás a un paso de que se te declare rebelde. ¿Ya? Ahora, la tercera exigencia es una situación adicional. Dice que el litigante sea notificado de la conclusión del patrocinio de su abogado, la renuncia de su apoderado, no comparece dentro del plazo de 30 días. ¿Ya? Es decir, si es que el abogado renunció y te notificaron y te dijeron, por si acaso, el abogado que presentó tu apersonamiento antes que todavía no vence el plazo de la contestación, ya ha renunciado, te comunico. Y tú dejas pasar el plazo, no haces nada. Entonces, ahí en ese escenario particular también se te va a declarar, se te puede declarar rebelde. Entonces, la rebeldía, recuerden que va a ser declarada por el juez. No es un tema automático. No es que a veces técnicamente no basta que te hayan notificado y que transcurre el plazo. Ahí dicen, no, ya está rebelde. No, es rebelde cuando el juez expresamente diga que es rebelde, ¿no? A través de la resolución judicial. Diga que es rebelde, declárese rebelde. Mientras no, técnicamente no es rebelde todavía. ¿Ya? Técnicamente no es rebelde todavía. Entonces, eso tiene que tenerlo claro, porque la rebeldía se configura a partir justamente de la emisión de la resolución judicial respectiva por parte del juez, ¿ya? Por parte del juez. Muy bien, entonces, eso son los aspectos básicos de esta etapa postulatoria del proceso. Hemos visto qué es la demanda, los requisitos muy brevemente los he indicado. Hemos visto qué califica, cuál es la calificación de la demanda, el emplazamiento finalmente del demandado y esta figura de la rebeldía, ¿ya? La figura de la rebeldía. Ahora, como siguiente punto, vamos a revisar el tema de la figura de la acumulación procesal, que es una figura un poco a veces difícil y problemático por la mala regulación y a veces regulación confusa que se tiene en nuestro Código Procesal Civil, ¿ya? ¿Qué es la acumulación procesal? Recordemos básicamente que la acumulación procesal es una figura o institución procesal que se va a presentar, se va a configurar, o se va a materializar, o se va a dar cuando concurren, dice, una pluralidad de personas o de pretensiones en un mismo proceso. ¿No? Entonces, cuando se escucha el término acumulación procesal, ya, es una figura que se presenta cuando en un proceso pueden existir varias personas o pueden existir varias pretensiones, varios pedidos. Por eso es que recordemos que las clases de acumulación procesal, según el artículo 83, son dos. Tenemos la acumulación objetiva y tenemos la acumulación subjetiva. ¿Cuándo existe una acumulación objetiva? Cuando en el proceso existe más de una pretensión. Es decir, varios pedidos se hacen. Si es que se hacen varios pedidos en un proceso judicial, diremos que estos se están dando porque se ha aplicado o se está utilizando la figura de la acumulación objetiva. Entonces, si es que en un proceso judicial encontramos varios pedidos, diremos que estos pedidos se están realizando, se están dando porque se está utilizando la figura de la acumulación objetiva. ¿Ah? Ahora, ¿y cuándo es acumulación subjetiva? Nos dice la doctrina que se presenta cuando en el proceso hay más de dos personas. Más de dos personas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo hay acumulación subjetiva? Cuando en un proceso hay varias personas, varias partes, varias personas, una pluralidad de personas. Entonces, a eso se denomina acumulación subjetiva. Varias personas, más de dos personas vinculadas dentro de un proceso judicial.
Entonces, objetiva, pluralidad de pretensiones. Muchas pretensiones, muchos pedidos. Acumulación subjetiva, muchas personas, ¿no? Varias personas, pluralidad de personas. Ahora, vamos entonces muy rápidamente a revisar cada una de ellas. La acumulación objetiva. ¿Cuándo hay acumulación objetiva? Pluralidad de pretensiones. ¿Ya? Entonces, cuando existe pluralidad de pretensiones, acumulación objetiva. Y la acumulación objetiva, según la estructuración de nuestro Código Procesal Civil, va a ser la siguiente. Y ahí viene justamente a veces la confusión en estos temas. La acumulación objetiva, estoy hablando de pretensiones, pluralidad de pretensiones. Puede darse esta pluralidad de pretensiones o varias pretensiones de forma originaria o de forma sucesiva o derivada, si se quiere. ¿Cuándo hay una pluralidad de pretensiones o acumulación originaria? Cuando desde el inicio del proceso ya tú has planteado varias peticiones, varios pedidos, varias pretensiones. ¿Ya? A eso se denomina acumulación objetiva originaria. Entonces, cuando escuchemos acumulación objetiva originaria, es una acumulación porque existen varias pretensiones que se están dando desde el inicio del proceso. Por eso es que la acumulación originaria, como su nombre dice, desde el inicio del proceso, se va a dar fundamentalmente en la demanda. Y ahí nosotros tenemos la figura de la acumulación subordinada, acumulación alternativa y la acumulación accesoria, ¿no? Por eso es que en las demandas siempre se escucha, ¿no? Formulo acumulación objetiva originaria subordinada. Acumulación originaria alternativa. Acumulación objetiva originaria accesoria. Es porque siguen esta estructuración. Entonces, repito, es originaria porque se da desde el inicio del proceso, es decir, cuando se plantea la demanda. Ahí en la demanda tú puedes elegir cualquiera de estas formas de poder reunir las pretensiones. Si es que es una acumulación subordinada, tú puedes juntar pretensiones que son incompatibles, conforme lo dice el Código Procesal Civil. Pretensiones que se contradigan entre ellas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si te declaran, rechazan la primera pretensión, la segunda, el juez tendrá que pronunciarse sobre la segunda. ¿Ya? Aplica acumulación subordinada, implica la acumulación de pretensiones totalmente incompatibles. Por ejemplo, en lo que a veces se plantea de forma subordinada, yo puedo plantear una demanda de nulidad del acto jurídico por simulación absoluta, pretensión principal, y adicionalmente, de forma subordinada, la demanda de acción pauliana. Son cosas totalmente distintas. Pero ¿por qué yo puedo plantear en un mismo proceso esas dos cosas distintas? Porque eso me permite, cuando yo lo planteo, como acumulación subordinada. La acumulación subordinada, repito, permite o posibilita y te va a permitir a ti que tú puedas juntar pretensiones que son incompatibles. Porque una cosa es la nulidad por simulación y otra cosa es la acción pauliana. La nulidad es un tema de invalidez, nulidad. Y la acción pauliana es un tema de ineficacia. Son dos temas totalmente distintos. Una cosa es nulidad y otra cosa es ineficacia. Entonces, ¿yo puedo plantearlo así en el proceso? Sí, pero siempre que lo plantee como acumulación subordinada. La alternativa también sigue la misma suerte de ser una acumulación originaria, en donde se le va a dar la posibilidad al demandado de que pueda elegir, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál pretensión va a cumplir? Y lo que es más frecuente es la acumulación accesoria, ¿no? La acumulación accesoria. ¿Por qué? Porque es la forma de yo poder juntar pretensiones que esto así van a tener que estar vinculadas entre sí. Es decir, van a tener que guardar armonía. ¿Ah? Por ejemplo, ¿no? Si es que yo pido la obligación de dar suma de dinero, ¿no? Demanda, mi pretensión principal, ¿no?
demanda obligación de su dinero a fin de que se me pague. ¿Cuál es la petición accesoria? Que me pague los intereses seguramente. Si yo pido pretensión principal, demanda en nulidad del acto jurídico, ¿cuál será mi pretensión accesoria? Por ejemplo, la cancelación del asiento, ¿no? Registrar si que está inscrito el bien, o la nulidad del documento que contiene el acto. Entonces, son pretensiones accesorias. Entonces, si es que las pretensiones están vinculadas entre sí, lo planteas como acumulación accesoria. Si es que las pretensiones vagas son incompatibles entre sí, puedes plantearlo con forma subordinada. Entonces, eso es cuando se utiliza la figura de la acumulación objetiva originaria. Ahora, cuando hay una acumulación objetiva sucesiva, es decir, cuando yo puedo acumular pretensiones de forma sucesiva, se van a dar en los casos en los que se plantea una ampliación de demanda, se formula una reconvención o se haga una acumulación de los procesos. Por ejemplo, en el caso de la ampliación de la demanda, ¿no? Yo puedo ampliar la demanda. Es decir, si es que yo presenté mi demanda, yo tengo una pretensión principal y solamente una pretensión accesoria. Listo. Pero yo me acuerdo, reviso bien, mejor, y digo, mejor también voy a plantear más pretensiones accesorias. Entonces, amplío la demanda. Amplío. Entonces, ahí estoy incorporando más pretensiones. ¿Esto es posible? Sí, pero será de forma sucesiva, porque tendré que presentar una ampliación, un escrito de ampliación de demanda. Entonces ya no es originaria, ¿no? Porque en la demanda solamente planteé una pretensión principal y una pretensión accesoria. Si me pasó, se me olvidó, bueno, tendré que presentar otro escrito ampliando los pedidos. Entonces, ahí ya es una acumulación sucesiva. También en la reconvención. ¿Por qué? Porque en la reconvención yo demando, por ejemplo, a Hugo y Hugo me formula reconvención a mí. Yo en mi demanda tengo 3 pedidos. Cuando doctor Hugo me reconvenga, también va a tener 2 pedidos o un pedido. Entonces, vamos a tener una pluralidad de pretensiones. Mis pedidos que yo formulé en la demanda y los pedidos que Hugo formuló en la reconvención. ¿Hay pluralidad? Claro que sí, pues hay pluralidad de pretensiones. Y al ser de forma posterior a la presentación de la demanda, se denomina pues acumulación objetiva sucesiva. Y finalmente tenemos la figura de que yo puedo acumular pretensiones, acumulación objetiva sucesiva, cuando acumulo procesos. Entonces yo puedo reunir procesos, ¿no? Generalmente, por ejemplo, tenemos eh, casos de demanda o reivindicación y el otro también, por otro lado, demandó el mejor derecho. Se pueden juntar, se pueden reunir. Las peticiones que yo planteé aquí en la demanda de reivindicación y las peticiones, más las peticiones que se planteó en el mejor derecho de propiedad. Ambos procesos se pueden reunir, ¿no? Se pueden juntar. Entonces, si es que hay una reunión de procesos judiciales, cada uno tiene sus pretensiones, evidentemente va a haber una pluralidad de pretensiones. Por eso es que la acumulación de procesos, cuando ustedes acumulen procesos, se está ante la figura de la acumulación objetiva sucesiva, ya regulada en el artículo 88 de nuestro Código Procesal Civil. Bueno, entonces, recuerden acumulación objetiva, cuando se hay varias pretensiones, varios pedidos. Puede ser originaria o puede ser sucesiva. Y aquí está lo que le estaba explicando, ¿no? Las clases de acumulación originaria, aquí en la demanda, puedes tú plantearlos de forma subordinada, una relación de subordinación. Subordinada es incompatible, principal y subordinada. La alternativa en el proceso del demandado puede elegir cuál de las pretensiones va a cumplir. Y la accesoria, cuando el proceso existe una relación de pretensión principal y accesorias que se van a amparar casi automáticamente, ¿no? Ahora, la otra figura es la acumulación subjetiva, ¿no? Recuerden, aquí. La objetiva ya la vimos. ¿Y cuándo es subjetiva? Cuando hay, dice, pluralidad de personas.
Una especie de acumulación subjetiva es la figura del litisconsorcio. Algunos incluso llaman que así se debería denominar. El litisconsorcio es acumulación subjetiva. Vas a incorporar sujetos, o se va a tener que incorporar sujetos, o se van a presentar varios sujetos. ¿Por qué? Porque son litisconsortes. Entonces, algunos dicen de que la figura de la acumulación subjetiva es lo que nosotros conocemos como litisconsorcio. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación esa situación. ¿Qué es litisconsorcio? Si nos vamos a la raíz etimológica, litis, consorcio. Litis ya sabemos qué cosa es, proceso, juicio, pleito. Consorcio es grupo de personas que comparten la misma suerte, ¿no? O sea, son reunidos por una razón. Entonces, metafóricamente, el litisconsorcio significa sujetos que comparten la misma suerte. Es decir, aquellos que indisolublemente tienen que participar o deben de participar como partes reunidas. Entonces, el litisconsorcio viene de eso, ¿no? Litisconsorcio, sujetos que comparten el mismo pleito. Por eso es que yo les decía que según la doctrina, el litisconsorcio es una especie de acumulación subjetiva, ¿ya? Que va a implicar, o que revela, dice, la presencia de más de una persona en calidad de parte demandante o parte demandada, ¿ya? Por eso es que el litisconsorcio puede ser litisconsorcio necesario o litisconsorcio facultativo. ¿Cuándo estamos ante el litisconsorcio necesario? Cuando varias personas, dice, tienen y conforman de manera indisoluble la calidad de parte material, es decir, participan de la relación material. Por eso es importante que, si es que estamos ante la figura del litisconsorcio, todos tienen que incorporarse, ¿no? Si no, no va a ser posible que pueda emitirse una decisión final válida sobre el fondo, ¿ya? Válida sobre el fondo. Entonces, cuando varias personas tienen y conforman de manera indisoluble la parte, esos son considerados litisconsorcio. Tenemos que pedir que se incorpore. Por ejemplo, típico ejemplo, ¿no? Si es que somos cuatro herederos, queremos dividir el bien, pero solamente lo hacemos tres. ¿Quién debe de participar? Todos, falta el cuarto. Entonces, ¿por qué tiene que participar el cuarto? Porque es un litisconsorte necesario, ¿ya? Porque es un litisconsorcio necesario. Si es que yo, por ejemplo, celebré un acto jurídico con Hugo, ¿ya? Yo le vendí a Hugo la propiedad de Ernesto, supongamos. Yo le vendí la propiedad de Ernesto a Hugo. Ernesto, ¿qué pasa si Ernesto únicamente me demanda a mí y no demanda a Hugo? Faltaría, ¿no? Faltaría integrantes en ese proceso judicial. Entonces, ese es el litisconsorcio. Cuando ustedes van a tener que analizar un litisconsorcio, tienen que preguntarse, ¿quiénes sujetos participan de la relación material? ¿Quiénes cómo forman parte del conflicto? Todos ellos tienen que estar en el proceso judicial. ¿Por qué? Porque son litisconsortes necesarios. Comparten la misma suerte. Todos ellos deben de demandar. Todos ellos, o a todos ellos debe de demandárseles. Entonces, esa es la tarea de evaluar si es que se presenta o no, o debía de presentarse un litisconsorcio necesario, ¿ya? Entonces, si es que, repito, en el caso del ejemplo del contrato de compra-venta, ¿no? Le decía yo, Pedro le vende a Hugo la propiedad de Ernesto. Supuestamente Ernesto le dio el poder a Pedro, ¿ya? Si Ernesto quiere demandar la nulidad del acto jurídico que he celebrado yo, Pedro, con Hugo, Ernesto no puede demandar únicamente a Hugo, pues. Tendría que demandar a ambos, a mí y a Hugo. Entonces, ¿por qué? Porque ambos, Pedro y Hugo,
comparten la misma suerte. Es decir, en el plano material, ellos han sido los culpables o los que han hecho este contrato. Entonces, ellos son litisconsortes necesarios. Entonces, repito, cuando uno quiere identificar el litisconsorte necesario, tiene que verificar, a ver, ¿quiénes son los que deben estar presentes en el conflicto? ¿Quiénes han sido los que han originado o forman parte de este conflicto? Para yo identificar, ya, son un litisconsorte necesario. ¿Por qué? Si Ernesto demanda únicamente a Hugo, este proceso no puede avanzar. Se tiene que incorporarme también a mí al proceso. ¿Por qué? Porque yo soy litisconsorte necesario. Porque yo participé del acto. ¿Verdad? Participé del acto. En cambio, el litisconsorte facultativo, como su nombre a veces lo dice, es facultativo. Dice, cuando las personas independientes del titular de la relación material podrían verse de alguna manera afectadas por lo que se resuelve en el proceso. Facultativo es, tú formas parte tal vez del conflicto de forma indirecta. Tú decides si participas o no. Si tú quieres, vayas a litigar o no vas a litigar. Se te faculta a ti. Entonces, puedes ir como tampoco no puedes ir, presentarte al proceso judicial. Se te da esta facultad. Pero formas parte indirectamente del conflicto, sí, pero tienes esa posibilidad. Por lo tanto, no es obligatorio que incluso tú participes. Tú puedes ir a hacer otro proceso tú solito, pero se te reserva a ti esta posibilidad. En cambio, en el necesario no, en el necesario sí o sí tienes que ir, porque si tú no vas o no participa este sujeto, simplemente la sentencia será nula, porque no se incorporó aún a un litisconsortio necesario. ¿Ya? Otros casos del litisconsortio necesario que se me ocurre es el tema de las garantías, ¿no? Uno ofrece un bien en garantía, ¿no? Y un bien es ajeno, sobre todo, incluso es ajeno. Por ejemplo, Ernesto me prestó plata a mí y yo hipotequé la casa de Hugo. Si es que Ernesto quiere demandar, tendrá que demandar la ejecución, tendrá que demandarme a mí, tendrá que demandarme a Hugo. Porque si es que yo pierdo, se remata la casa de Hugo, ¿no? Porque él es mi litisconsorte necesario. ¿Ya? Litisconsorte necesario. Ahora, habiendo visto y repasado esta figura de la acumulación procesal, recuerden, la acumulación procesal objetiva cuando yo acumulo varias pretensiones. Puede ser de forma original y de forma sucesiva. Acumulación subjetiva cuando yo puedo o se presentan varias partes, pluralidad de personas en un mismo proceso. Ahí podemos aplicar la figura litisconsorte necesario o facultativo. Ahora, el siguiente tema es revisar la actividad probatoria. La actividad probatoria. Y cuando estamos hablando de la actividad probatoria, evidentemente tenemos que hablar que esta actividad probatoria se hace sobre la base de esta figura de los medios probatorios. ¿Ya? De los medios probatorios. Recordemos que los medios probatorios son instrumentos o mecanismos, algunos lo llaman, de información que nos van a ayudar a acreditar aquello que yo estoy solicitando, aquello que estoy pidiendo. Básicamente es eso, un medio probatorio te ayuda a eso, a probar, a acreditar aquello que tú estás solicitando en la demanda. Y fundamentalmente la finalidad de los medios probatorios, según el Código Procesal Civil, es que me permiten a mí acreditar los hechos expuestos por las partes. Es decir, gracias a los medios probatorios, yo acredito lo que he colocado en la demanda o lo que el demandado ha colocado en su contención de demanda. Gracias a los medios probatorios se verifica eso, aquellos hechos que se colocan por las partes. Los medios probatorios también tienen como finalidad, dice, producir convicción, certeza en el juez respecto de lo que está en controversia. Entonces, gracias a los medios probatorios, el juez puede tener una mejor información sobre aquello que ocurrió y finalmente tener certeza o tener claro quién tiene la razón y quién no la tiene. Y finalmente, la otra finalidad de los medios probatorios es que van a ayudar al juez a fundamentar las decisiones, es decir, a motivarlas.
motivarla. Y esto ustedes lo van a encontrar seguramente en las sentencias, en muchas sentencias judiciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el señor dice que es propietario, ¿no? Conforme se acredita con la copia literal o la inscripción o la escritura pública, de lo cual se colige que efectivamente es el propietario. Entonces, gracias a los medios probatorios, le van a permitir al juez y le van a dar al juez a que pueda motivar incluso la decisión judicial. No te doy la razón porque los medios probatorios, este y este y este, no me han causado convicción. ¿Ya? Entonces, esa es la otra finalidad de los medios probatorios. ¿Y qué se va a probar? Fundamentalmente los hechos expuestos en la demanda, ¿no? Que se conocen como enunciados fácticos, algunos los llaman proposiciones fácticas, en doctrina le llaman incluso enunciados lingüísticos. Lo que se prueba es aquello que tú estás diciendo, aquello que tú has colocado expresamente en la demanda o en la contestación de la demanda. Por eso es que cuando uno redacta la demanda, uno mismo se pone el estándar de prueba, de alguna manera, de manera informal. No estoy hablando en términos técnicos del estándar de prueba, pero de alguna manera uno se pone un estándar eh, para la demanda, el hecho de que yo pueda decir tal cosa ocurrió de esta manera. Entonces, el objeto de prueba va a ser fundamentalmente aquellos hechos que tú estás colocando en la demanda o en la constatación de la demanda. ¿Ya? Ahora, esos medios probatorios que me van a ayudar a acreditar lo que digo, a fundamentar eh, en lo que se decide en la sentencia, va a ser sobre la base también de la existencia de los medios probatorios típicos, ¿no? Por ejemplo, nuestro código regula qué medios probatorios yo puedo ofrecer para acreditar lo que digo. Puedo yo ofrecer declaración de parte, puedo ofrecer la declaración de testigos, puedo ofrecer las documentales, ¿no? Por ejemplo, fotografías, cuadros, fax, CDs, videos, ¿no? Copias simples, originales, documentos. También la inspección judicial. Puedo solicitar que el juez pueda personarse al lugar de los hechos. O también la pericia, ofrecer la pericia judicial para efectos de que pueda darse una apreciación técnica o científica de los hechos. Por ejemplo, lo que más ocurre en los procesos civiles, pericias eh, grafotécnicas, tales pericias de daños, pericias psicológicas, psiquiátricas, en unos conflictos de materia de familia. Entonces, yo, para acreditar aquello que digo, puedo yo presentar estos medios probatorios típicos que me faculta y me permite el Código Procesal Civil. Muy bien, entonces, habiendo visto esta figura básica de los medios probatorios, netamente la actividad probatoria, recuerden que va a discurrir o se va a presentar de la siguiente manera. Los medios probatorios que yo tengo para acreditar los hechos que he colocado en la demanda van a seguir las siguientes etapas. Yo, en primer lugar, evidentemente voy a ofrecerlas. Luego esos medios probatorios van a tener que ser admitidas. Luego esos medios probatorios válidamente admitidos van a tener que ser actuados. Y una vez que han sido actuados, van a tener que ser valorados por el juez. Entonces, es importante recordar, vamos a repasar cada una de estas etapas de la actividad probatoria. ¿Ya? La primera etapa, el ofrecimiento. Y la vamos a hacer respondiendo fundamentalmente a algunas de las cuestiones. Si nos preguntáramos quién ofrece los medios probatorios, evidentemente revisamos nosotros el 196 del Código Procesal Civil y nos dice, nos da a entender de que son las partes quienes presentan, ofrecen estos medios probatorios. ¿Ya? Y estas partes, que son las que van a presentar estos medios probatorios, ¿cuándo van a ofrecerlas? ¿En qué momento van a ofrecer estos medios probatorios?
Aquí tenemos que decir que como regla general, los medios probatorios van a ser ofrecidos en la etapa postulatoria, evidentemente, sobre la base del artículo 189. Entonces, esas partes o las partes de un proceso judicial tienen que ofrecer los medios probatorios en los actos postulatorios. Y cuando estamos hablando de actos postulatorios, estamos hablando, por un lado, de la demanda y por otro lado, también de la contestación de la demanda. También de las excepciones, defensas previas, etcétera, o incluso de la reconvención que pueden haber formulado el demandado. Entonces, esa es la primera oportunidad, ¿no? La regla general es que en esa oportunidad, en los denominados actos postulatorios, la demanda o la contestación o la formulación de la reconvención o las excepciones procesales o defensas previas, uno tenga que ofertar los medios probatorios. Sin embargo, a pesar de que esa es la regla general, tenemos nosotros que recordar que nuestro Código Procesal Civil postula también determinadas excepciones. Determinadas excepciones. Y en ellas tenemos, dentro de las excepciones, eh, que yo puedo ofrecer pruebas de carácter extemporáneo sobre la base del artículo 400, eh, 429, ¿no? Cuando estamos hablando de los medios probatorios extemporáneos, no estamos hablando de que cualquier prueba puede ser ofrecida, ojo, porque el 429 me establece límites para yo poder ofertar medios probatorios extemporáneos, que tienen que ser, por ejemplo, que hayan ocurrido de forma posterior a a las situaciones o hechos que se dieron al momento de presentar la demanda. Entonces, medios probatorios que acrediten hechos que ocurrieron de forma posterior, por lo menos a la demanda, y que evidentemente guarden relación con con la demanda, o a hechos que la otra parte en la contestación dijo y yo tengo pruebas respecto de aquello que contradice lo que dijo en la contestación. Entonces, tengan claro ustedes que los medios probatorios extemporáneos no es que cualquier prueba en cualquier momento, ¿no? Tiene que regirse bajo los parámetros del artículo 429. Ahora, no es el único escenario en el que yo puedo ofrecer prueba más allá o de forma posterior a los actos postulatorios. Nosotros tenemos a los denominados medios probatorios en grado de apelación, sobre la base del 374. Y ahí también nuevamente me pone la limitación, que yo puedo ofrecer pruebas, pero que hayan ocurrido con posterioridad, evidentemente, a los actos postulatorios y que sean fundamentales para la determinación de la causa. Entonces, yo también puedo ofrecer pruebas en vía de apelación, pero restringiendo, evidentemente, su aplicación y observancia en el artículo 374. Entonces, el artículo 374 me dice cuáles son esas exigencias de hechos ocurridos posteriormente al momento de la postulación, que sean fundamentales, están relacionados a los hechos, y ahí recién yo podré presentar esas pruebas de carácter extemporáneo, en grado de en vía de apelación, ya, sobre la base del 374. Entonces, estos son los aspectos básicos del ofrecimiento. Recuerden, son las partes quienes ofrecen en los actos postulatorios, la regla general, y las excepciones tenemos que son esas dos situaciones. Una vez que uno ofrece los medios probatorios, también tenemos que verificar quién admite los medios probatorios. Hemos visto que la ofrecen las partes, pero ¿quién las admite? Evidentemente las admite el juez. ¿Y cuándo el juez admite esos medios probatorios? Cuando realiza el saneamiento probatorio. Entonces, esta fase del proceso judicial, que es el saneamiento probatorio, es aquella, evidentemente, la fase fundamental, porque se va a decidir si se admite o se rechaza los medios probatorios. ¿Ah? Entonces, evidentemente va a depender incluso de cada vía procedimental, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del proceso de conocimiento, se admite un auto a través de un auto
y se notifica a las partes y las partes pueden estar conformes o no. Si es un caso de proceso de sumarísimo, se admite todo en la misma audiencia, sacan las resoluciones y ahí uno está pendiente de qué pruebas me admitieron y qué pruebas no me admitieron. ¿Ya? Pero recuerden que la admisión de las pruebas o su rechazo se va a dar en esta fase denominada como saneamiento probatorio. ¿Ya? El saneamiento probatorio. Ahora, ¿y el juez cómo va a admitir las pruebas? ¿Cuál es el criterio que tiene el juez para admitir o no admitir los medios probatorios? Los criterios uno lo infiere a partir del artículo 190 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Y el principal criterio de admisión de los medios probatorios es el denominado criterio de relevancia o de pertinencia, ¿verdad? Entonces, el criterio de admisión reinante es el criterio de relevancia, que ustedes también lo conocen como criterio de pertinencia, ¿ya? Pertinencia. Eso nosotros lo inferimos a partir del artículo 190 del Código Procesal Civil, que establece una suerte de criterios que tenemos que tener en cuenta, o se tiene que tener en cuenta el juez al momento de admitir o rechazar los medios probatorios. Cuando estamos hablando de este criterio de relevancia, así la denomina la doctrina española, o criterio de pertinencia, es aquel criterio que me va a permitir una suerte de comparación entre la información que se pueda obtener de aquellos hechos que yo estoy alegando. Es una potencialidad. Entonces, lo que se hace o lo que debe hacer el juez al momento de admitir, por ejemplo, un medio probatorio, es comparar cuál es la información con el hecho objeto de discusión. Por ejemplo, por ejemplo, si es que existe una demanda de alimentos y en los alimentos hay hechos que dicen hay un estado de necesidad y hay hechos que dicen hay una posibilidad del obligado, o sea, si tiene dinero. Muy bien. Si es que yo ofrezco una constancia de estudios de menor hijo, ¿no? ¿Qué información puedo extraer o se va a extraer de esta constancia de estudios? Se puede sacar la información de que un menor se encuentra en etapa escolar o que está cursando estudios. Y de ahí se infiere y está vinculado al estado de necesidad. Entonces, esta prueba, constancia de estudios, va a tener que ser admitida. Por ejemplo, si es que ofrezco yo en este mismo proceso una boleta, ¿no? Yo tengo la boleta de pago del demandado. ¿Cuál es la información que me voy a extraer o se puede extraer de esta boleta? Que el señor está trabajando, tiene un ingreso fijo y tiene un sueldo determinado. ¿Y eso qué va a acreditar? Posibilidades del obligado, posibilidad de acreditar esta situación económica del obligado. Entonces, cuando uno realiza la admisión de las pruebas, utiliza este criterio de pertinencia o relevancia. Es decir, se tienen que admitir las pruebas que guarden relación con aquellos hechos que han sido alegados por las partes. Y no solamente voy más allá, no solamente aquellos hechos que han sido alegados por las partes, sino aquellos hechos fundamentales que guarden relevancia con la materia que está en controversia. No es que cualquier hecho, no es cualquier hecho. Entonces, ese es el criterio para que el juez admita los medios probatorios. Muy bien, una vez que han sido admitidas los medios probatorios, lo siguiente que tendrá que ocurrir es que esos medios probatorios tengan que ser actuados, la actuación de los medios probatorios. Y nuevamente vamos con los interrogantes. ¿Quién actúa los medios probatorios? Es el juez. Sobre la base del artículo 202 del Código Procesal Civil, tenemos que el juez es el que actúa los medios probatorios. ¿Cuándo y dónde?
en la fecha y hora fijada, porque evidentemente el juez, antes de esta actuación, la audiencia misma, ha tenido que designar, ¿no? La fecha y la hora y también sobre todo en el local del juzgado, ¿no? Ahora, evidentemente ahorita con el tema de la pandemia originó y posibilitó la realización de audiencias virtuales, así es que las audiencias son llevadas a cabo de forma virtual y las audiencias de pruebas muchas veces son llevadas de forma virtual, ya no necesariamente en el local del juzgado. Entonces, ¿cuándo y dónde? Va a ser conforme lo establezca la resolución que convoca a esa audiencia. ¿Ya? La actuación se da en las audiencias que son denominadas audiencia de pruebas. Entonces, se actúa en la audiencia de pruebas. ¿Cuándo y dónde? Conforme a la resolución que señaló fecha y hora o la resolución que justamente convoca a las partes para dicha audiencia. ¿Cómo? ¿Cómo finalmente se da la actuación de los medios de prueba? Se da siguiendo un orden que está establecido en el artículo 208. Entonces, no es que uno va a la audiencia y ya el juez ahí decide cuál va primero. No, el 208 me establece un orden. ¿Ya? Por ejemplo, primero las actuaciones periciales o la inspección, luego las documentales, luego las declaraciones, etc. Entonces, hay un orden. Y ese orden nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 208 del Código Procesal Civil. Entonces, no es, repito, no es que el juez a él se le ocurra actuar las pruebas en el orden que quiera, no. El Código Procesal Civil establece en qué orden los medios probatorios van a tener que ser actuados por el juez. Muy bien, y finalmente, si es que las pruebas fueron ofrecidas, fueron admitidas, fueron actuadas, en la última fase de toda actividad probatoria es que estas pruebas van a tener que ser valoradas. Y nuevamente, vamos con los interrogantes, ¿no? ¿Quién valora las pruebas? El juez. Es el único que va a valorar las pruebas. Y ustedes se habrán dado cuenta que el juez tiene un protagonismo fundamental en la actividad probatoria. Porque lo único que hacen las partes es ofrecer la prueba. Porque después, quien admite es el juez. Quien actúa es el juez. Y quien valora va a ser también el juez. Entonces, la importancia de la participación del juez en la actividad probatoria es fundamental. Entonces, ¿quién valora las pruebas? El juez. ¿Cuándo la valora? Al momento de la construcción de la sentencia. Porque al momento de construir la sentencia, el juez lo que tendrá que verificar es si el demandante dijo tal cosa o el demandado dijo tal cosa, el juez va a tener que corroborar y verificar dicha situación al momento, evidentemente, de construir la sentencia. Entonces, la valoración de las pruebas se van a materializar o efectivizar en la construcción misma de las sentencias. Ahí vamos a nosotros a revisar y a atender y a ver cómo el juez está valorando las pruebas. Ahora, ¿y cómo el juez valora las pruebas? Fundamentalmente utilizando la apreciación razonada, ¿no? Sobre la base del artículo 197. Entonces, el 197 del Código Procesal Civil posibilita y nos dice que el juez debe de valorar los medios de prueba utilizando criterios de racionalidad, o sea, de forma objetiva, ¿no? De forma objetiva, no de forma subjetiva, porque es lo que le parece, no. ¿Por qué es importante utilizar una apreciación razonada? Porque esta valoración también tiene que ser motivada, tiene que ser motivada. Tiene que decir que finalmente, ¿por qué es que no le causa convicción tal medio probatorio en concreto? ¿No? Tal medio probatorio en concreto. Entonces, ese es el criterio para valorar la prueba. La
apreciación razonada. Sistema de libre valoración, pero bajo criterios objetivos, razonados y lógicos. Entonces, ese ha sido el tema de la actividad probatoria, ¿no? La actividad probatoria discurre entre el ofrecimiento, la admisión, la actuación y finalmente la valoración de los medios probatorios. Y ya para ir finalizando, vamos a referirnos muy brevemente a estas figuras o denominadas como formas especiales de conclusión del proceso. Cuando estamos hablando, evidentemente, de las formas especiales de conclusión del proceso, estamos hablando de aquellas maneras o formas de concluir un proceso, pero que son distintas a la emisión propiamente de la sentencia. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo presento mi demanda y el otro presenta su contestación de la demanda, se sigue a cabo, se desarrolla un proceso judicial, lo normal a veces es que se emita la sentencia final. Eso es lo que generalmente ocurre. Pero sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico posibilita y ha permitido que no necesariamente después de haberse presentado estos escritos postulatorios se tenga que llegar hasta la sentencia, sino que puede terminar incluso antes en aplicación de estas maneras o formas de concluir un proceso y a evitar evidentemente la emisión de una sentencia final o definitiva. Y dentro de las formas de conclusión del proceso, nosotros tenemos que nuestro Código Procesal Civil ha regulado estas 6 maneras en las que nosotros, partícipes seguramente de un proceso judicial, podamos resolver el conflicto sin la necesidad de que se emita una decisión final, es decir, una sentencia. La primera posibilidad, opción que yo tengo de concluir un proceso es a través de la figura de la conciliación. Es decir, si es que yo, evidentemente, puedo haber conciliado, iniciamos el proceso, pero después nos vamos a ir a conciliar y luego presentamos esa conciliación extrajudicial al proceso. Y le decimos al juez, señor juez, por si acaso, este conflicto nosotros ya lo hemos conciliado. Entonces, concluya con el proceso. La otra situación es el tema del allanamiento, ¿no? Cuando el otro se allana a la demanda. O sea, el demandado dice, bueno, acepto. Presenta un escrito de allanamiento. Dice, acepto la pretensión que estás incoando en mi contra, la que estás presentando en mi contra. Me allano. O puede darse la otra figura, que es el reconocimiento, ¿no? También se presenta un escrito donde formulas el reconocimiento, ¿no? Es decir, no solamente aceptas lo que te está pidiendo el demandante, sino que también reconoces algunos hechos fundamentales y, por lo tanto, ya no habría conflicto. Porque si tú te allanas o reconoces, hay conflicto, ya no habría conflicto. Ya no habría conflicto. Por eso es que es una forma especial de concluir el proceso, porque ya no existe conflicto latente, porque si el otro dice que está todo bien, se allana, acepta, no hay necesariamente un conflicto. Ahora, la otra forma es utilizar la transacción judicial o extrajudicial incluso. Recuerden que la transacción como figura incluso está regulada en el ámbito del derecho civil, ¿no? En el derecho de las obligaciones se regula la transacción como un mecanismo de extinción de las obligaciones. Entonces, si es que las partes ya están transando, entonces tampoco ya habría conflicto, evidentemente si la transacción es total, ¿no? Si las partes ya transan, recíprocamente se otorgan concesiones recíprocas, como dice el Código Civil, yo te doy y tú me das, nos ponemos de acuerdo en todo, entonces ya no habría conflicto. Por eso es que esto se presenta al juez y el juez lo que va a hacer es verificar si es que la transacción está bien, está correcta y la tendrá que probar
y declara concluido el proceso. La otra figura que se puede presentar es la figura del desistimiento, ¿no? Y el desistimiento puede ser de la pretensión o puede ser del proceso, ¿no? De la pretensión o del proceso. Entonces tú desistes, te desistes, es decir, es una figura que aplica el demandante, o sea, formula un escrito donde dice, me desisto, ya no quiero continuar, me desisto o bien de lo que estoy pidiendo o bien de todo generalmente el proceso. Entonces, si es que el demandante por A o B ya no quiere continuar, entonces el mecanismo para utilizar es el desistimiento. Es el desistimiento. Y finalmente tenemos la figura del abandono. Esta figura del abandono se va a dar por una inacción de las partes, fundamentalmente por la parte demandante. Es decir, si dejas transcurrir el plazo de 4 meses en una normatividad sin que el proceso haya sido activado, haya sido pues eh, movido por las partes y se presentó y se dejó ahí, el juez, por ejemplo, le pidió que cumpla con algo y no cumple, pasó más de medio año y no cumple, entonces se va a tener que declarar el abandono previo pedido de las partes. Entonces, la figura del abandono es una figura también de concluir el proceso, pero que pasa fundamentalmente por la inactividad de las partes, generalmente la inactividad del demandante. Entonces, si es que si el proceso está paralizado por más de 4 meses y no ha habido nada que lo impulse, entonces perfectamente la otra parte, el demandado, lo que hará es presentar un escrito solicitando el abandono del proceso. El juez también lo puede hacer de oficio, evidentemente. Entonces, a través del abandono, repito, se da una inacción de las partes, fundamentalmente la parte demandante, y es por esa inacción que se declara abandonado el proceso y por ende concluido el proceso, ¿ya? Entonces, como verán, estas son las 6 formas o maneras en las que el Código Procesal Civil regula estas formas especiales de conclusión del proceso, que son maneras o formas, como se dice, distintas a concluir un proceso, para concluir un proceso y no esperar a la emisión de una decisión final sobre el fondo, ¿ya? Muy bien, entonces, con eso, estimados, estaríamos concluyendo con el temario y la temática que nos tocaba el día de hoy. Hemos visto tema de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, hemos visto el contenido, las definiciones, las características, hemos visto los presupuestos procesales, ¿no? Recuerden, presupuestos procesales formales, tenemos a la competencia, la capacidad, los requisitos, la demanda. Los presupuestos procesales materiales o llamados también condiciones de la acción, tenemos el interés para obrar, la legitimidad para obrar, la voluntad de la ley. Hemos visto poco de postulación del proceso, que es demanda, el tema de la calificación de la demanda, el emplazamiento al demandado. Hemos visto temas de acumulación procesal, ¿no? Acumulación objetiva, cuando hay pluralidad de pretensiones, acumulación subjetiva, cuando hay una pluralidad de sujetos. Hemos visto el tema de los medios probatorios, hemos visto qué medios probatorios, para qué sirven los medios probatorios, cuáles son los tipos de medios probatorios, declaración de parte, testigos, inspección, documentos, pericias. Hemos visto también las etapas de la actividad probatoria, ofrecimiento, admisión, actuación y valoración, y ahora finalizamos con el tema de las formas especiales de conclusión del proceso. Muy bien, entonces, con eso estaríamos concluyendo, estimados, esta temática, y pues también ya estamos con la hora concluida. Quedo a su disposición para alguna intervención, seguramente, o en todo caso ya nos estaremos despidiendo con cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor, por su participación. Si alguien desea hacer alguna pregunta, puede levantar la mano acá en el Google Meet. Y de no ser el caso, bueno, agradecer el nombre de la institución, doctor, por la ponencia del día de hoy,
por el contenido y las experiencias contadas y creo que eso va a ser todo, profesor. Muchísimas gracias, doctor. Damos por finalizada la sesión del día de hoy de esta manera.